La semana pasada habíamos iniciado un estudio en el libro de Esther. Estamos pretendiendo, si el Señor así lo permite, en 4 domingos poder ver el libro completo. No olvidemos cuál es el tema de este libro. De una manera providencial, Dios está librando a su pueblo de la extinción para permitir que sus promesas de un Salvador que vendría de allí fuese cumplida. La semana pasada vimos el problema que se suscitó en la corte luego que Asuero mandó a buscar a la reina Vasti y ésta se negó a venir. La recomendación de sus sabios para buscar una sustituta y cómo en la providencia de Dios, Esther, una joven judía que estaba en el exilio, es decir, en Persia, llega a ser la reina. El capítulo 2 había terminado con un evento aparentemente incidental, donde se relata cómo 12 eunucos molestos con el rey estaban haciendo un complot contra él. Mardoqueo revela la trama, es investigada y son juzgados y condenados. Así que nosotros llegamos al capítulo 3 y pudiéramos imaginar que debe de iniciar quizás con una exaltación de alguien, de Mardoqueo por lo que había hecho. Sin embargo, no. Mardoqueo no se vuelve a mencionar inmediatamente, sino que más bien vemos la exaltación de una persona que se convierte en el quinto personaje central e importante de todo este libro. Y como sucede con frecuencia en los reinos del mundo, recibe honra no el que la merece, sino el que de alguna manera logra el favor de aquellos que están en autoridad. Capítulo 3, versículo 1 dice: después de esto el rey engrandeció a Amán y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Habían sido mencionados 7 príncipes principales en los primeros 2 capítulos. Sin embargo, el rey Asuero, por una razón que no se nos explica, toma a este hombre y lo pone como primer ministro por encima de todos los demás, menos de él mismo. Fue colocado en una posición tal que todo el mundo se inclinaba y se postraba ante él por instrucciones expresas del rey. En el versículo 2 dice: porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero al igual que ocurrió o que había ocurrido unos años antes, cuando el imperio no era el persa sino el babilónico. Ustedes recuerdan Daniel 3, cuando en medio de esa gran multitud habían 3 jovencitos que no se postraron ante la estatua. Una vez más aparece aquí una excepción. Dice la Escritura que Mardoqueo no se postraba ni se inclinaba. Aunque la honra y el respeto a las autoridades es algo que está claramente ordenado en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este tipo de postrarse, tipo de adoración, era prohibido claramente por la ley de Dios. No tardó mucho en que los siervos del rey notaran esta conducta de Mardoqueo y empezaron a insistir con él que obedeciera la orden imperial. ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Mardoqueo les revela que era judío. Así que ellos finalmente decidieron denunciarlo para ver, como dice el texto, si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. ¿No se parece a algunas ocasiones en lo que ocurre con nosotros en diferentes ámbitos cuando declaramos que somos cristianos y nos oponemos a ciertas costumbres en diversas instituciones y aparece alguien que dice: yo voy a ver si es verdad que tú vas a mantener eso, y empieza a hacer las denuncias? ¿A cuántos creyentes no les ha costado el puesto ser íntegros y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias? Pero es en el versículo 5 del capítulo 3 donde se desata la tormenta. El tema nuestro hoy es un rayo de luz en medio de la tormenta. Empiezan a levantarse tiempos peligrosos, dificultades, no solamente para Mardoqueo, sino para todo el pueblo de Dios. Porque cuando Amán ve que Mardoqueo no se postra ante él, dice la Escritura que se llenó de furor.
Y la palabra que se traduce furor es una palabra que significa una ira violenta con deseos de venganza. No es solamente que, como decimos nosotros en República Dominicana, que cogió un pique. No, 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 no. Es que se molestó tanto que se llenó su corazón de deseos de hacerle mal a Mardoqueo. Ya hemos hablado de que hay 5 personajes principales en toda la historia. Sin embargo, aquí nos encontramos con un protagonista no humano que aparece por tercera vez y que denota el estado de corazón de los paganos. La ira, el enojo. Es algo que aparece tanto en este libro. Primero Asuero, luego los eunucos y ahora Amán. Sin embargo, la ira nunca es buena consejera. Y nosotros podemos ver que aunque sus decisiones contribuyeron al plan de Dios, objetivamente evaluadas no fueron decisiones buenas ni sabias. Por otro lado, la ira es la reacción más natural de seres humanos egocéntricos que se creen ser el centro del universo. Y cuando las cosas no funcionan como ellos quieren o creen, se airan. Analicemos las veces que nosotros nos airamos por algo. Y nos sorprenderá darnos cuenta que en la mayoría de las ocasiones es porque sencillamente las cosas no son como nosotros queremos. O las cosas no son como a nosotros nos gustan. Es que aunque no lo digamos, en lo más profundo de nuestro corazón, creemos que somos las personas más importantes. Creemos que es importante que las cosas sucedan como nosotros queremos. El enojo de Amán fue tan grande que se propuso no solamente castigar a Mardoqueo, sino también castigar a todo el pueblo judío. Ahora, preguntamos, ¿es lógico que en un momento determinado alguien hace que tú no quieres y tú averiguas de qué nación es y decides castigar a él y a toda la nación que ni siquiera sabe lo que está pasando? ¿Era esta una ira ciega e insensata o tenía algún otro tipo de raíz? Bueno, aunque no todos están de acuerdo con esto que voy a decir, pero muchos sí piensan que había algo más. En el capítulo 3, versículo 1, había dado un detalle que yo no lo mencioné a propósito, pero lo voy a mencionar ahora. Dice versículo 1 que Amán era agageo, es decir, descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Bueno, no sé cuántos recuerdan en Primera de Samuel, capítulo 15, cuando Saúl se iba a enfrentar a los amalecitas, que Samuel le dijo de manera particular, destrúyelos a todos y no perdones a nadie. Pero cuando Samuel llega, se da cuenta que Saúl se le ocurrió perdonar al rey amalecita que se llamaba Agag. Así que posiblemente estos agagueos sean descendientes de este rey. ¿Y por qué Dios había dado una orden tan fuerte? Bueno, tendríamos que remontarnos al capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando el pueblo había cruzado el Mar Rojo y el pueblo de Dios iba bajando hacia Sinaí, los amalecitas se le opusieron. Ustedes recuerdan esa famosa escena donde estaban en batalla y cuando Moisés levantaba la vara, prevalecían, y cuando la bajaba, entonces el enemigo ganaba. Bueno, era precisamente contra los amalecitas. Es por eso que desde ese entonces Dios había dicho: yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando Saúl perdona a Agag, Samuel no solamente le dice de parte de Dios que él va a ser desechado por su desobediencia, sino que el mismo Samuel ejecuta a Agag. Así que probablemente los descendientes de Agag a lo largo del tiempo crecieron oyendo esta historia y cultivando una animadversión hacia los judíos, como ha sucedido con otros pueblos en toda la historia que crecen con enemistades ancestrales que se mantienen aún hasta el día de hoy. La historia contada por los pueblos en pugna siempre es diferente. Usted estudia pueblos que son enemigos y eventos iguales son contados desde ópticas diferentes. Así que quizás Amán había crecido escuchando esta historia y cultivando en su corazón un odio hacia los judíos. El punto es que Amán planifica para un día que los judíos sean exterminados y escoge este día echando suertes.
En el versículo 7 del capítulo 3 dice que echaron suertes para determinar qué día se iba a materializar su macabro plan. Este proceso de echar suertes era muy común en Oriente y muy parecido a lo que se hace hoy de echar los dados. No estamos diciendo que era de esa forma, pero era algo parecido, porque los paganos creían en el destino, en la suerte, en la casualidad. Quizás alguien familiarizado con las Escrituras puede decir: pastor, pero hay casos donde la voluntad de Dios se buscó echando suertes. Sí, pero para los judíos era muy claro lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Nosotros vemos eso en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles deciden sustituir a Judas, dice que echaron suertes para elegir entre cuál de los dos iba a ser el sustituto. En este caso que estamos estudiando, ¿en qué fecha cayó la suerte? Bueno, dice que en el mes 12, que es el mes de Adar. Si calculamos que los eventos están ocurriendo en el mes primero, entonces llegamos a la conclusión de que ese día vendría 11 meses después. Aún la mano de Dios estaba detrás de todo, dando tiempo y oportunidad para que las cosas funcionaran. Ahora, aunque Amán tenía mucha autoridad como primer ministro, no era tanta como para tomar una acción de este tipo sin la autorización del rey. Es por esto que él se acerca al rey y le dice lo siguiente: rey, hay un pueblo esparcido y diseminado en todas las provincias de tu reino. Es interesante que él no le dice qué pueblo es. Él le dice: hay un pueblo. Y luego añade: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Ustedes ven cuando los hijos van a pedir un permiso y saben que hay posibilidades de que los padres le digan que no por ciertos elementos. Bueno, los hijos tratan de buscar el permiso sin mencionar aquellos elementos que posiblemente decidan la balanza a uno u otro lado. A través de la historia nosotros sabemos que el pueblo judío, donde quiera que estaba, prosperaba. Y no solo prosperaba, sino que era parte importante de las sociedades y de la economía de los países donde participaban. Así que posiblemente no podemos dudar, ni debemos dudar, que la contribución del pueblo judío para esta época en el imperio medo-persa era significativa. Por otro lado, la forma en que Amán lo expresa es algo que da testimonio de algo que los mismos judíos no habían querido dar testimonio. Dice: es un pueblo cuyas leyes son diferentes a nosotros. Es un pueblo rarísimo, es diferente. Claro que eran diferentes, no era para eso que Dios lo había llamado. No nos dice el Antiguo Testamento que Dios escogió precisamente a Israel para hacerlo diferente a todos los demás pueblos. Y precisamente por las resistencias de ellos ser diferentes y de querer ser igual a los otros pueblos y desobedecer a Dios, era que en este momento histórico estaban esparcidos por todo lugar. Así que Amán convierte sus intereses personales en intereses de Estado. Nos parece conocido, ¿verdad? No solamente en nuestra nación. Eso es algo que ocurre, no importa el sistema político. Con cuánta frecuencia muchas de estas cosas que están pasando en una monarquía tan absoluta como esta, ocurre aún en nuestros días, independientemente del sistema político que reine. Porque el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón del hombre. Así que Amán tiene una inquina particular contra el pueblo y contra Mardoqueo, y se lo presenta al rey ocultando detalles y convierte sus deseos personales en un beneficio para el reino. Y le dice al rey: no conviene al rey dejarlos vivos. No es por mí, rey Asuero, es por ti. No te conviene que vivan. Amán estaba tan obsesionado con destruir a Mardoqueo y a su pueblo que estaba dispuesto a pagar 10,000 talentos de plata para los tesoros del rey. No fue solamente que buscó la autorización, sino que quiso motivar al rey. Mira, yo te voy a dar 10,000 talentos de plata. Ahora, cuando esas cifras aparecen en las Escrituras, nosotros a veces nos perdemos porque no tenemos noción de qué tanto o qué tan poco era. Así que cuando hablamos de
de 10,000 talentos, estamos hablando de 375 toneladas de plata. En esa época, la plata era el patrón monetario en Persia. Y 10,000 talentos serían 375 toneladas de plata. Si usted quiere saber cuántas libras son, multiplique 375 por 2,000 y tendrá una cantidad exorbitante. El historiador griego Heródoto, que lo habíamos mencionado la semana pasada, dijo que esa cantidad era aproximadamente 2/3 del ingreso anual del imperio persa. En otras palabras, era los ingresos del imperio persa en 8 meses del año. Uf. ¿Y era Amán tan rico para eso? Bueno, definitivamente rico era, vuelvo y digo, en todos los sistemas. Cuando se está pegado del poder, los hombres buscan la vuelta y terminan enriqueciéndose. Y no estamos especulando. Más adelante en el capítulo 5, cuando él llega delante de su esposa y sus amigos a hablar de sí mismo, muy emocionado por una invitación que le habían hecho, dice que él empieza a hablar de su gloria y de sus posesiones. O sea que él tenía un par de torrecitas y otras influencias. Pero definitivamente eso era demasiado dinero para una sola persona. Así que muy posiblemente él estaba pensando pagar eso con los despojos que iba a confiscar a los judíos a lo largo de todo el imperio. Bueno, pero nosotros esperamos que un rey de un imperio tenga un poco de sabiduría y se dé cuenta de que hay algo raro ahí. Así que nosotros podemos esperanzarnos en la respuesta de Amán. Pero cuando llegamos al versículo 10, somos defraudados. El rey Asuero ni siquiera pregunta. Ni siquiera pregunta ni investiga. Sencillamente, en un acto de simpleza monárquica, le entrega su anillo para sellar decretos. Este tipo de anillo no era como el anillo que usamos tú y yo, el anillo de bodas o anillos sencillos. Eran anillos que tenían una inscripción. Los decretos se escribían en una especie de pergamino, luego se enrollaban y se sellaban con un poco de arcilla blanda. Y sobre esa arcilla blanda se presionaba el anillo de manera que la inscripción quedaba allí. No solamente sellando, sino diciendo, eso es orden del rey. Y en Media y Persia, aquello que era sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Tal poder tenía. Ya es algo grande que le entreguen a alguien un cheque firmado y sin cantidad, un cheque en blanco. Eso era prácticamente lo que estaba haciendo Asuero. Me llama la atención cómo el escritor sagrado, es decir, el que escribe el libro de Esther, por primera vez en su relato se refiere de una manera diferente a Amán. En el versículo 10 dice que Amán era enemigo de los judíos. En esa época, decir enemigo de los judíos era exactamente lo mismo que decir enemigo del pueblo de Dios. Y es precisamente a ese enemigo que este rey con un poder absoluto le está entregando, concediendo libertad para hacer lo que él quisiera. Nos llama la atención pensar que el rey está dando una autoridad y es totalmente ajeno a la realidad de que él estaba apoyando y firmando la sentencia de muerte de su propia esposa. Algo que tampoco Amán sabía, pero Dios sí, porque estaba detrás de todo. El decreto se redacta y se envía a las diferentes autoridades a lo largo de todo el imperio persa y era muy específico. ¿Cuál era el propósito de este decreto? Oigan cómo lo explica el versículo 13. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Y añadía, y sus posesiones dadas al saqueo. ¿Ustedes saben lo que implicaba esto?
No solamente que todo aquel que tenía cierta animadversión hacia los judíos se levantara para exterminarlos, sino con esta última parte de sus posesiones dadas al saqueo, podía motivar que aquellos que no tenían antipatía hacia este pueblo, pero sí corazones codiciosos y sin escrúpulos, se unieran a la ejecución de este holocausto. No es solamente hoy que existen personas así. Volvemos y decimos, el problema está en el corazón caído del hombre. Nos llama muchísimo la atención cómo dice que los correos salen apresuradamente por la orden del rey. Cuando uno escucha esto, daría la impresión como de que hay que resolver eso pronto porque ya viene el tiempo. No, faltaban 11 meses. El día acordado para la masacre era 11 meses después. ¿Por qué la prisa? No lo sabemos. No sabemos si Amán quería torturar emocionalmente al pueblo o establecer desde ya que ese pueblo no era bien visto a los ojos de la corona. No sabemos, pero definitivamente había una maldad y unas tinieblas fuertes circundando al pueblo de Dios. Este capítulo termina, el capítulo 3, con una escena muy, pero muy contrastante. Dice el último versículo: y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Hermanos, pensemos en esto. Eran naciones diferentes a nosotros. Ellos estaban acostumbrados a guerras, a muertes. Pero, como quiera, estamos hablando de la orden de una matanza a una nación que está esparcida por todo el imperio y que posiblemente ha hecho mucho bien al imperio. Y en medio de todo eso, ¿qué estaban haciendo Asuero y Amán? Bebiendo. Es totalmente contrario a lo que dice Dios en Proverbios capítulo 31, versículos 4-5. No es para los reyes, Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Exactamente lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, si nosotros estamos aquí de cerca viendo esta historia, nos damos cuenta que hasta este momento las cámaras han estado enfocando todo el tiempo hacia la corte.